lo que necesitas. ¿Y por qué? No, poliuria porque orina es un montón. Claro, la uria. No, uria, poliuria, le llaman no por la uria, sino por la orina. Es decir, poliorina, poliuria. Poliuria en gran cantidad, porque yo creo que también es poliuria. Yo pensé que era la captación de la uria y hacía que absorba más agua. Y por eso Ayuda, pero para la absorción de agua. pensé que por eso En ese caso, sí. ¿Cómo? Ah, sí, desean, sí le doy. para arreglarlo con Pero ahorita necesito. Tengo una nota de todo menos de los de hoy. Los de hoy todavía tengo que. Ahorita Ah, sí, pero. Yo puedo quedar. Oh, claro. Bien, tengo la foto. Sí, solamente. No, no, también que hay un pequeño resumen de aquí, asistencia. Vinieron todos menos Valentina Laurente, ¿dónde está? Sí, sí. Mariana, Yair también, Lucero, ¿dónde está? Dina no vino. Fabiola, Doris y Ximena. 10 minutos, lo ven, el tiempo hoy. Bueno, ustedes tengo que hacer una clase y no le he hecho. Y quiero ver que tú casi Lucas. Listo, vamos a terminar esta parte final. Entonces lo mismo y nos quedamos en glucosa. Chicos, habíamos hablado del páncreas. ¿Hasta dónde nos quedamos? Hablamos de los puentes sulfuro de insulina, de las células beta, que es la mayor población. Fabiola con Mariana lo han explicado también, de la cadena A y B, también de la secreción que hicimos, también cómo era la parte de esto, también justo ha sido nuevamente recordado por Fabiola y Ariana en el grupo. Y acá viene lo importante, que las células beta son las que producen insulina, pero quien quien era el principal estimulador de las células beta es el aumento de niveles de glucosa en sangre. Claro, cuando aumenta los niveles de glucosa en sangre luego de comer, hay más glucosa aquí y las células beta liberan más. ¿Se entiende o no? Es directo. Pero también te ayuda GIP y GLP-1. Ellos también ayudan a la mayor liberación de insulina, lo potencia. Es importante, miren acá la insulina, ser un receptor de membrana que se dimeriza, porque se unen todos, acá justo hay un receptor dimerizado, y miren todo lo que hace normalmente en el tejido adiposo, músculo estriado y hepatocito. Aumenta la captación de glucosa, ¿dónde? En el músculo y tejido adiposo. Valentina, se aumenta la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Qué ocurre con los niveles de glucosa en sangre? ¿Aumentan o disminuyen? Aumentarán. Fabiola, ¿qué opinas tú? Disminuye. Si la glucosa está en sangre y es captada más glucosa por las células, si capto la glucosa en sangre me queda menos. Eso es la insulina. Más bien, si los niveles de glucosa se elevarían en exceso, sería que estas células no pueden captar la glucosa.
¿Se entiende? Normalmente la insulina lo que va a hacer es captar la glucosa. Este es importantísimo. Otro, miren que hace la insulina en el hígado y en el músculo. Glucogenogénesis. ¿Qué es glucogenogénesis? ¿Producir glucógeno o destruir glucógeno? Producir. Claro, si hemos leído la Biblia, el Génesis, el inicio de todo, sabemos que Génesis es síntesis. Tenemos que sintetizar glucógeno. Y los dos órganos que sintetizan glucógeno. ¿Y para qué sintetizarán glucógeno? Para almacenarlo. Hígado y músculo. Músculo. Pues eso hace insulina. Capta mayor tejido graso, claro, más captación, más del ácido graso. ¿Y a dónde lo llevará? Al tejido adiposo. Entonces más grasita tengo. ¿Qué hacen los demás tejidos? Aumenta la síntesis proteica, mayor captación de aminoácidos. ¿Por qué capta todos los tejidos aminoácidos? Para sintetizar proteína. Está relacionado con el crecimiento, con todo eso. Eso va de la mano. Aquí lo que decíamos, la insulina es un receptor dimerizado, viene dos insulina y hace fosforila su dominio tirosina quinasa y bla 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 bla. ¿Para qué? Para que los transportadores GLUT4, como Fabiola, como Ayana lo colocaron ahí, que estaban internalizados en vesícula, se puedan insertar en la membrana. ¿Quién? El GLUT4. Y si tengo GLUT4 en la membrana, ¿qué pasa? Si la glucosa está elevada, va a entrar. Y si la glucosa entra al músculo esquelético, ¿qué pasa con el nivel de glucosa en sangre? Disminuye. Perfecto. Cerrar la idea. Eso está en la diapositiva que han puesto hace un momento como interactivo todavía. ¿De acuerdo? Se vio clarito cómo entrar. Pero tiene que ser ¿en dónde? En músculo y tejido adiposo. ¿Qué dicen? Captación de qué? De glucosa. ¿De acuerdo? Aquí está. Ahora lo mismo. Miren, cuando hay, ¿qué pasa? Se insertan en la membrana. Y cuando hay bajos niveles de insulina en sangre, ¿qué pasará con los transportadores de glucosa GLUT4? Se internalizan. A ver, ¿a cuál se parece toda esa situación? Algo que hemos dicho en la clase anterior. No le diga a nadie. Ariana, ¿a quién se parece eso mismo de que se internaliza, luego sale? Perfecto, acuaparinas tipo 2. ¿De acuerdo? Igualito. ADH, bla bla bla, inserta. Cuando hay un poco de ADH, plum, se internalizaron. ¿Por qué? Porque las acuaporinas, como los GLUT, están ahí, no pueden cerrar la puerta. Ellos simplemente se mueven del lado a lado. Está la puerta, está colocado ahí, se moviliza. ¿De acuerdo? Tiene todos los transportadores de GLUT. No nos voy a tomar que hace GLUT 9, que hace GLUT 9, que es diferente a GLUT 10. No. A mí me interesa cuál, el 4. Porque es sensible aquí a la insulina. Y el otro que me interesa bastante es el GLUT2, porque la tienen las células beta. Está en el intestino para la absorción, importantísimo. En el riñón también. El SGLT1 que está en el riñón, que en el túbulo contorneado proximal, y el GLUT1 me interesa porque está en las neuronas. O sea, GLUT1 es insulino dependiente. No, el único que es dependiente de insulina es el GLUT4. O sea, entonces, cuando las neuronas consumen glucosa, no dependen de insulina. ¿Cuál es uno de los problemas en los diabéticos cuando le ponen subcutáneamente insulina? ¿Qué pasa si le pones en exceso de insulina? ¿Qué ocurriría si le ponen en exceso de insulina a un perro? Tenemos un nivel de glucosa y tal vez su nivel de glucosa en ese momento estaba bien, igual le meten insulina. ¿Qué pasa con ese perro? Dori, ¿qué pasa con ese perro? Está inyectando la mesa 2. ¿Qué pasa con ese perro? El perro estaba normal, con 120 miligramos va a disminuir sus niveles de glucosa en sangre porque toda la glucosa ha entrado porque le pusiste insulina cuando no debías. ¿Y quién paga pato? No, las neuronas. Porque si la insulina entra a todos estos tejidos, que es músculo esquelético, tejido adiposo, a todos, baja los niveles de glucosa en sangre, entra en hipoglucemia. Y las neuronas no tienen glucosa para captar porque no son insulino dependientes. Ese es uno de los problemas cuando le ponen al champazo la insulina, tanto a humano, puede traer un shock, porque le estás colocando insulina cuando no debe, porque no te hincaste, no vieron, yo me
mami, ya me voy a poner. Y plum, un hipoglucemia. ¿Quién paga pato? Las neuronas, porque las neuronas no son insulino dependientes, dependen del nivel de glucosa. A ese es uno de los problemas que podría traer. Y miren lo que hacen los efectos metabólicos de la insulina. Insulina es sinónimo de anabolismo, síntesis. Miren la glucosa en el hígado. No tiene GLUT4 en sí, capta. Y cuando capta glucosa, mayormente ¿para qué? Para almacenarlo como glucógeno. Eso hace. En el músculo esquelético, capta glucosa para almacenarlo como glucógeno y para hacer metabolismo. Tejido adiposo, capta ácidos grasos. ¿Para qué capta ácidos grasos? Para almacenarlo como triglicéridos. Síntesis, anabólico. ¿Quién es todo lo contrario? Glucagón. Glucagón, en vez de disminuir los niveles de glucosa en sangre, ¿qué es lo que va a hacer? Aumentar los niveles de glucosa en sangre. O sea, cuando el glucagón se une, ¿qué es lo que hace? Mira, ¿qué hace? Miren qué hace en el hígado. El glucagón aumenta la glucogenolisis. ¿Qué es la genolisis? Destrucción del glucógeno. Y si destruye el glucógeno, ¿en qué se forma? La glucosa. Y la glucosa sale en sangre. ¿Qué pasa con los niveles de glucosa en sangre? Aumenta. Eso hace el glucagón. ¿Qué más hace el glucagón? Gluconeogénesis. Un poco de gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? No. Formar glucosa a partir de algo que no era glucosa, era carbohidrato, lípidos y proteínas. Esto lo hace. Degrada, es catabólico, degrada músculo y los aminoácidos van al hígado y los aminoácidos se forman en glucosa, gluconeogénesis. Lipólisis en el tejido adiposo, todos los ácidos grasos vienen acá y aumenta la gluconeogénesis. ¿De acuerdo? Esto pues no hace lo mismo. ¿Qué hace el glucagón? Miren acá, hace en el hígado, degrada glucógeno a glucosa, glucogenolisis. ¿Qué más? Los ácidos grasos del tejido adiposo catabólico van al hígado y forman glucosa, gluconeogénesis. En el músculo esquelético no tiene receptor para glucagón. No tiene. ¿Qué espera entonces el músculo esquelético? Glucagón, al final, ¿qué te eleva? ¿Los niveles de glucosa o no? Acá, ya, para que sea captado. Cuando ven eso. ¿De acuerdo? Y la otra es la somatostatina, que no vamos a hablar de la somatostatina porque me interesa a mí es hablar del GLP-1. El GLP-1 se comienza a liberar más después de comer. Cuando comemos, degradamos los carbohidratos y forman glucosa. Y antes de absorberse, la glucosa es el estímulo para liberar más GLP-1 y GIP, antes que se absorba. Y este GLP-1 llega a dónde va? A las células beta. ¿Y qué hace sobre las células beta? Estimula la mayor liberación de insulina. O sea, antes que aumente los niveles de glucosa, antes que se absorbe, ya estás liberando GLP-1. ¿Para qué? Para potenciar y que las células beta liberen más y más insulina. Eso es lo que yo quiero. Entonces, miren lo que hace el GIP y el GLP-1. El GIP GLP-1 sobre las células beta, miren qué hace el GIP. Aumenta la insulina. Y otra acción del GLP-1. GLP-1, miren, hace que libere más insulina, está bien, pero otro que no lo dice acá, pero GLP-1 es antiapoptótico, o sea, más bien es proliferativo, o sea que haya cada vez más células beta, evita su destrucción de las células beta. Esa es una parte importantísima que tiene en ese caso. Ahora, sobre la pregunta acá viene, miren, esto hace este grafiquito de acá, este de acá, ¿se acuerdan que decíamos? Este es el músculo esquelético. Si hay insulina, GLUT4, ¿y qué pasa? Entra la glucosa. ¿De acuerdo? En el músculo esquelético, aparte del GLUT4, también tiene GLUT1, también tiene GLUT2, tiene otro GLUT que no es insulino dependiente. Entonces, ¿qué pasa en un diabético? Un diabético tiene a veces mucha glucosa en sangre.
pero no la puede captar. ¿Por qué? Porque sus receptores de insulina se internalizan. Hay una desensibilización. Porque como hay exceso de insulina, hay pocos receptores. Y como hay pocos receptores, no hay la señal para que los GLUT4 tengan la membrana. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso termino. Me quedan 2 minutos de clase nada más. Quiero que me entiendan estos 2 minutos. Una persona con diabetes tipo 2, ejemplo. ¿Su nivel de glucosa está elevado o no está elevado? Sí, bien. Y a veces hasta libera más insulina aún liberando más insulina de lo normal, no puede captar la glucosa. ¿Por qué? Porque sus receptores se desensibilizaron y se metieron. Muchas, dice. Entonces, ¿qué hace? El tratamiento, estilo de vida, sale a hacer ejercicio. Hago ejercicio. Si hago ejercicio, hago ejercicio, hago ejercicio, hago ejercicio. Tengo mis reservas de glucógeno, me las gasté porque estoy haciendo ejercicio. ¿Ya? Y si comienzo a hacer ejercicio, comienzo a hacer ejercicio, ¿qué pasa con mi ATP? ¿Aumenta o comienza a disminuir? Comienza a disminuir. Pero comenzó a disminuir ¿por qué? Porque hice actividad física, ¿sí o no? Como hice actividad física, la señal de disminución de ATP y aumento de ADP, o sea, aumenta ADP, porque se ha cortado ATP con AMP, este aumento de AMP con ADP, con disminución de ATP, va directo hasta aquí. ¿Y qué es lo que hace? ¿Externalizar a quién? A los receptores. ¿Perdón? Al GLUT4, sin insulina. Entonces, cuando hace la actividad física, este aumento de AMP y obvio disminución de ATP, porque el ATP se degrada de AMP y ADP, es la señal, va directo hasta acá. ¿Y qué es lo que hace? Él cree que ha sido por insulina, pero no, ha sido por qué? Por este cambio energético. ¿Y qué hace con los GLUT4? Los coloca acá. Y si coloca los GLUT4 acá y hay bastante glucosa, ¿qué hará? Y si ingresa la glucosa, ¿qué pasa con los niveles de glucosa en sangre? Y si disminuye los niveles de glucosa en sangre cada vez que hago ejercicio, mis células beta trabajarán más o trabajarán menos. Más o menos. Menos porque está bajando el glucosa. Y baja mis niveles de glucosa, porque está captándolo, mis células beta trabajan menos. Si trabajan menos, ¿liberan más insulina o menos insulina? Menos. Libera cada vez menos insulina, sigo haciendo ejercicio, libero cada vez más insulina, y como hay menos insulina, mis receptores que estaban guardaditos comienzan a salir y se vuelven a sensibilizar. Puede ser como tratamiento hacer ejercicio. Tipo 2, sí. Hay que hacer ejercicio. Tipo 2. Lo que es tipo 2 es por desensibilización de receptores. El tipo 1, si no tengo células beta, piña, ya no puedo hacer nada. ¿Dónde tengo que producir células beta? Claro, porque de esa manera, por eso las personas diabéticas que hacen ejercicio o comienzan a hacer actividad física, le tienen que nuevamente evaluar cuál es la dosis de insulina. Porque si le ponen la misma dosis de insulina que cuando no hace ejercicio, entra en hipoglucemia, pues. Porque ya no necesitas tanto un ayudín, pues, porque ya no está haciendo el ejercicio, no lo está haciendo. Pero a mí no me han aplicado eso. ¿No? ¿Cómo? Yo tengo resistencia a la insulina, pero a mí solamente me han pedido que haga ejercicios para... Nada más, es que eres resistente a la insulina, no eres diabética, eres Ajá, resistente eres a la insulina. resistente a la insulina. Quiere decir que tienes más insulina de lo normal, pero tienes pocos receptores. Entonces, haciendo actividad física, No va a nivelar. vas a bajar tu insulina, no tanto, tus receptores van a salir Y vas a captar más. y vas a captar más glucosa con menos insulina. Entonces, eso las betas te lo van a agradecer. ¿Se entiende? Mucho, no es porque alguien te dé la gana de decir, haz esto porque quieras, sino que todo tiene un porqué. Claro que era obvio que hacer ejercicio debe ayudar, pero ¿por qué? Ese es el Ya está. Ahí nos quedamos. Sean felices, nos vemos el martes. Cuéntame. Todo desde después del estómago. Intestino. Del intestino. Les hicieron sorprender.